Sentada en el suelo, una mujer lloraba despacio, como si le quedara toda la vida para lo mismo, es decir, para llorar. Esta mujer es una mujer adulta que ha perdido a su marido en condiciones terriblemente violentas y es una de las citas, en realidad tengo muy pocas, son cuatro nada más, que he tomado para presentarte hoy un texto al que vamos a trabajar de manera muy breve porque es muy compacto, es una novela muy bien hechecita y aplico este diminutivo porque es una novela que tiene, me parece, cuya pretensión es contarnos una historia de la cual la autora fue testigo en su niñez, en su juventud, que tiene que ver con un asunto familiar y está tan bien hecha, está tan bien construida que termina por expresar un México, que termina por expresar una sociedad, un tiempo y un espacio relativamente determinados y que yendo más a fondo termina por presentar una cultura y una manera de ver la vida, una manera de vivir y se vuelve incluso metafísica porque hay un camino, si no exactamente espiritual, que es irremediable que lo haya en tanto somos seres humanos, sí filosóficamente incluso y psicológicamente un crecimiento y una determinación con un sabor muy agridulce en el paso de la vida, de la aventura, de la existencia de la mujer que es la protagonista de esta historia. Me refiero hoy a Arráncame la vida, de la maestraza Ángeles Mastretta. La maestra Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla de Los Ángeles, en México, en la ciudad y en el estado, evidentemente, y entonces la maestra está rondando los 72 años de edad. Pronto cumplirá 73. Hoy es sábado 27 de agosto del año 2022 y estás en este canal que es Master Vidal, donde desarrollamos, presentamos, generamos, sobre todo intentamos seducirte para que vayas a la lectura de estos textos en el ámbito literario y tenemos otra línea que tiene que ver con los textos de desarrollo personal, el coaching, etcétera. Bueno, pues vamos con Arráncame la vida. Por qué destaco hoy que inicio esta charla que solo tengo cuatro notas? Pues porque no es un texto que tenga estas frases domingueras, estas frases estas joyas literarias que pescaba el maestro Ricardo Garibay, ¿no? Que iba leyendo y decía, esta es una joya literaria que vale la pena detenerse a expresar por la laboriosidad que tiene, porque tiene el trabajo literario, porque estéticamente es poderosa, porque define universos, etcétera, etcétera. Bueno, estas frases domingueras, estas joyas literarias, no está llena la novela, porque la novela tiene una pretensión, como te decía hace un momento, muy clara, y es contarnos una historia que retrata un México, una historia que no tiene pretensiones literarias y convencionales y de renovación del lenguaje y de los formalismos literarios, que es relativamente plana, que va de A a B, que va de pasado a presente, qué sucedió, que tiene los personajes muy bien determinados, que la estructura está perfectamente bien hecha, no hay saltos en el tiempo, etcétera, etcétera. Y sin embargo lo consigue, evidentemente es un texto muy sólido, es un texto muy entretenido, es un texto que yo destaco mucho porque son de estos libros que son muy útiles para dar el salto a ir pasando a niveles relativamente más complejos en la literatura. Si bien podemos empezar con situaciones muy sencillas, este es un gran texto, ya es una novela, ya tiene una composición, ya tiene un desarrollo, ya tiene personajes elaborados, primarios, secundarios, ya tiene estructura literaria, pero no se enreda en ese proceso, es relativamente sencilla de leer, es muy divertida y tiene sus pinceladas de una profundidad maravillosa. Yo destacaría en los niveles de lectura que trabajamos aquí en este espacio, que a partir de un nivel 3, un nivel cultural, recuerda que vamos a entender la cultura como las maneras en las que un grupo social satisface sus necesidades básicas, naturales, y estas necesidades de carácter psicológico o espiritual, el amor, la muerte, el asunto religioso, etcétera, cómo resuelve socialmente este grupo, eso es lo que va a consistir, eso es lo que va a armar el elemento cultural. Esta cultura a la cual nosotros cuando somos personas, cuando somos seres humanos recién llegados al mundo, es la que nos va a cobijar y sin duda alguna nos va a dar forma
para movernos en este grupo social y desarrollarnos según las metas y las expectativas también que tiene sobre nosotros el grupo social. Eh, es tan, es el océano para los peces que a veces es muy difícil de distinguir. No es sencillo reconocer para nosotros mismos cómo es nuestra cultura. De hecho, en realidad ni siquiera lo sabríamos si no nos comparamos con otros grupos sociales. Básicamente, en un asunto en un asunto hacia adentro, ayuda a las clases sociales en tanto situaciones económicas, clase baja, clase media y clase alta, por marcar situaciones que puedan permitir reconocernos y desconocernos de los otros con respecto a nuestras costumbres. Y después van forjando las de una época y un país. Arráncame la vida es un fiel reflejo de una época, de una manera cultural de resolver las cosas, de un mundo que, juicio fuera de la novela, yo creo que es muy bueno que desaparezca un México violento, un México post-revolucionario. La novela es relativamente sencilla, trata de un revolucionario, como clásico, pues, aprovechado de la ocasión, gandalla, sediento de poder, viejo relativamente, que le lleva muchos años de diferencia a una jovencilla poblana, de casa rica, una quizá un poco aristócrata, venida a menos justo con el asunto de la revolución, y que si bien no la rapta, pues casi lo hace, ¿no? Se apropia, digamos, de ella, cumplen con las formalidades, se casan, y a partir de que esta mujer se va a vivir con este general, pues hasta la muerte del general, sobre eso tratará la novela. Una vida muy complicada socialmente, en tanto que la vida de esta mujer, conocemos su interior por lo que nos cuenta la autora, sus pensamientos, sus pasiones, sus sueños, etcétera, pero su vida social, su vida hacia afuera, depende en un 100% de lo que determine el general. Está puesta para esta cultura masculina, para esta cultura del hombre, un hombre también muy particular, violento, seguramente con una determinación psicológica de mucho sufrimiento en su niñez, un hombre como todavía, yo creo que en mi propia generación, pues en tanto que haya pobreza o miseria en los contextos socioeconómicos, vamos a seguir teniendo hombres que querrán salir de esos contextos de pobreza o de miseria a partir del poder. Es también fiel reflejo de la política mexicana desde hace casi o tal vez ya 100 años, es decir, del México postrevolucionario que vive una paz donde para la guerra y paran las batallas. Estos generalotes, este diálogo con las situaciones de los civiles, y que es una línea en términos económico-políticos que nos llevará pues estos neocapitalistas que menciona tanto nuestro actual presidente, a la neoburguesía, y ahora mismo pues a esta política ahora López Obradorista de caudillo, pero también de negociaciones, de que si hay cositas como por abajo del tapete, que todavía tiene un montón de herencias de 100 años de política económica y de política cultural en nuestro país que todavía padecemos. Bueno, por eso es muy importante, por eso es interesante estas ventajas de que pudieras acercarte a este texto que seguramente te va a hacer pasar momentos muy divertidos y que te dejará con una lectura inteligente, con este saborcito agridulce de lo que va contando la historia. Mastretta en esta novela tiene una pluma, sí, realmente divertida, realmente ocurrente, muy entretenida, incluso para situaciones tan complicadas como esta. Esta mujer con la que inicié la cita de esta tarde, esta mujer le matan al marido de manera muy violenta. El personaje que es nuestra chica, va a visitar a la familia, a la casa de esta mujer, y entonces dice, encontré sentada en el suelo una mujer que lloraba despacio, como si le quedara toda la vida para lo mismo. Ese es la entrega del llanto que narra nuestra autora Mastretta, o que se inventa, ese llanto como si ese personaje tuviera el tiempo para dedicarse a llorar.
Es tan poderosa estéticamente esta frase que se convierte irremediablemente en una posibilidad de extenderse y de representar, no sé si a la mujer mexicana, cuando menos de ese contexto, pero sí creería yo también a todo el país. Somos un país que podría perfectamente definirse por esa frase. Lloramos como si tuviéramos toda la vida por delante para lo mismo. Podemos entregarnos esas pasiones y esas tristezas y revolcarnos en en ese fango emocional como si la vida entera se pudiera pasar ahí. Todavía guardamos esa cultura en nuestro andar melodramático, en nuestras charlas, en lo que se proyecta en nuestra televisión, en los autores, en las novelas que leemos, etcétera, etcétera. En lo que hace la cultura relativamente popular, podríamos perfectamente caber ahí. No es Mastretta un texto, porque ahora seguramente pronto lo tendré aquí trabajado. Estoy leyendo La silla del águila, ese libro controversial también que puso en el ojo del huracán el expresidente Enrique Peña Nieto, porque además lo citó mal y decía que era uno de los libros, de los muy pocos libros que había leído, mal leído sin duda alguna. Y a lo que voy es que Mastretta no se propone, o francamente incluso no tiene, la pluma del maestro Carlos Fuentes, por ejemplo, pero están tratando lo mismo. Entonces es muy interesante cómo podemos ir leyendo en algunos sentidos las mismas autopistas que es el México post-revolucionario, esta generación que seguramente está terminando, todavía quedarán por ahí algunos abuelos, pero que nosotros tenemos como herencia y muchas de esas situaciones las seguimos viviendo de manera cotidiana. Carlos Fuentes, claro, con un carácter mucho más sociológico, filosófico, incluso metafísico en tanto lo mexicano, y Mastretta no, Mastretta en la superficie, Mastretta no pretende penetrar e ir ahí a esos túneles, a ese subsuelo de la vida cultural mexicana, lo deja en lo superficial, pero aquí lo superficial está también retratado que no le sobra nada. Es decir, el hecho de que sea superficial no implica que sea ni estúpido, ni absurdo, ni tonto, ni simple, como muchísimas cuestiones, por ejemplo, cuando se va al lado de la televisión, por ejemplo, o como la adaptación cinematográfica justo de esta novela, que en aras de que la gente no se espante porque proviene de una historia literaria, a mí me parece que pecó de una superficialidad banal, trató al público como idiota, y no es el caso para nada del tratamiento que tiene la maestra Mastretta en este texto, ¿no? Que es muy divertido, muy interesante. Bueno, vamos a la otra cita. La viuda estaba sentada entre sus hijos menores con los ojos mirando al suelo, quieta, como si también a ella la hubieran matado. Esta violencia brutal que atraviesa las familias, pero que las atraviesa en lo íntimo, en el interior, pues, en aras de pelear un terreno, en aras de que la gente no se queje, este salvaje político manda a matar, manda a arrasar, de lo cual también la historia moderna de México está llena y debería sentirse muy avergonzada de esos mismos procesos. Estas estas líneas que solo aparecen para el resto de nosotros en un periódico, en un recorte, en una noticia, en comentarios de gente especializada, en términos sociológicos, económicos, etcétera, en realidad al interior de las familias las desgarra, las cruza radicalmente, quizá en algunos casos las extermina en términos de felicidad, las extermina en términos de paz, por ejemplo, ¿no? Por eso me parece que es un buen reflejo esta cita. La viuda estaba sentada entre sus hijos menores, con los ojos mirando al suelo, quieta, tan quieta, agregaría yo, como si también a ella la hubieran matado. Esta brutal dependencia, por ejemplo, del hombre y de las pocas posibilidades que hace algunos años tendría una mujer sola y con tantos hijos de moverse en un ambiente social, que en realidad ella es la que pareciera que ha muerto también, si es que alguna vez, por otro lado, se le pudo llamar vida a este proceso que muestra Ángeles Mastretta en Arráncame la vida. No sé cuándo inventaron que esa era su canción, aunque a Lilia le daba lo mismo. Se aferraba como la mejor actriz a los papeles que le iban tocando.
Lilia es una mujer casada que frecuenta en escenas de matrimonios a este matrimonio que lleva la batuta de la novela. Y es lindo, muy doloroso también, agridulce, que esta esposa actúa. Hay muchos textos, algunos de carácter sociológico, otros de manera literaria, que trabajan el asunto de que los mexicanos, esto viene quizá desde Samuel Ramos, Octavio Paz lo ha trabajado, pensaba ahorita en Rodolfo Sigli, lo manifestó de manera clarísima en su obra de teatro, en la que eh, traemos una máscara, eh, eh, somos un rostro petrificado, como una herencia posiblemente también desde nuestros abuelos de asuntos aztecas, por ejemplo, traemos una máscara de estar bien. Se me escapa el nombre de este autor que tiene un personaje que se llama Juan Sonrisa. Juan Sonrisa, Juan Trigos, novelista y dramaturgo con una obra extensísima. Él tiene entre sus personajes principales un personaje que se llama Juan Sonrisa y es un tipo justo que su rostro es una sonrisa, pero incluso esa sonrisa se vuelve patética, se resquebraja, se desquebraja, pero no se rompe, no acaba de eliminarse, no acaba de caer porque y sobre todo creo que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, porque está pegada a nuestra carne, porque ha hecho una simbiosis tan fuerte que ya no sabemos cuál es lo plástico de mi cara y cuál es lo orgánico de mi rostro. He creado este rostro para convencer posiblemente al conquistador de que todo está bien, como un último resabio de dignidad, o para parar esa violencia brutal y ciega, es decir, ya no me pegue patrón, mire, ya le doy mi sonrisa, ya no voy a hacer nada. Y toda esa cultura también del asunto del ladino, ¿no? Del rollo detrás de esa careta, hay una realidad, hay una opinión mucho más cercana y mucho más certera, pero lo que presento es mi rostro. A mí no me pasa nada, yo estoy tranquilo y también puesto, como lo retrata justo Arráncame la vida, en los personajes. Aparece el general y todo el mundo tiene que tener una cara de que aquí no está pasando nada, de que estamos tranquilos. Las máscaras que se utiliza en el mundo, en el ambiente político, de las cenas, de las idas a estas casas maravillosas en Puebla, de los consejeros de la presidencia nacional, de las críticas en esos tejemanejes políticos, francamente del enfrentamiento, iba a decir rostro a rostro, pero en realidad tendría que ser máscara a máscara de las personas, sabiendo que detrás de esa máscara hay una persona y que posiblemente agregamos tal cantidad de máscaras que nos alejamos, que ya no sabemos quiénes somos, ¿no? Tenemos una cultura así que protege esa intimidad, quizá brutalmente desgarrada. Bueno, dice no sé cuándo inventaron que esa era su canción, aunque a Lilia le daba lo mismo. Se aferraba como la mejor actriz a los papeles que le iban tocando. Daba vueltas por la pista mientras la gente aplaudía. Es bonita la escena porque trae un asunto interno, viene quebrada emocionalmente y sin embargo otra vez esta máscara tiene que estar alegre, ella baila alegremente al son de una pieza musical, creo que es un vals, y da la cara a la sociedad y dice, aquí no está pasando nada, yo soy una mujer entera, estoy perfecta, aunque por dentro esté muy quebrada, sin la posibilidad de que eso salga. Eh, Nada, pues se me escapa la palabra, algo de obligado, quiero cerrarlo, obligatoriedad, la obligatoriedad de dar ese rostro del aquí no está sucediendo nada, ese incluso machismo velado de aguántese, no sea llorón porque aquí no está pasando nada. eh, esta, este machismo también está en estas mujeres acompañantes de los políticos. También lo viven así, también entre ellas hay una rudeza muy fuerte, también entre ellas hay un asunto de que la debilidad y la vulnerabilidad lastiman, de que te pueden aplastar, de que no son dignos. Y entonces tenemos estos personajes patéticos en el fondo, pero levantados, que dan la cara, ¿no? Que se han hecho, pues hay todo un cuerpo, pues sin duda, de estos personajes. Podríamos
citar muchísimos, encontrar muchísimos en la obra del maestro Carlos Fuentes, en la obra de, se me escapa ahora, de Espota, del maestro Luis Espota, en otros términos, pero estos titanes, estos gigantes de la farsa casi, ¿no? De la simulación. Y finalmente, anoté, sola, nadie me mandaba. ¿Cuántas cosas haría? Pensé bajo la lluvia a carcajadas, sentada en el suelo, jugando con la tierra húmeda, eso es casi metafísico, es muy simbólico, renaciendo, sentada en el suelo a carcajadas mientras llovía, jugando con la tierra húmeda en este proceso de renacimiento que rodeaba la tumba de Andrés. Andrés es este generalote, tierno por un lado, juguetón, muy infantil, pero un macho hacia afuera, un macho además un macho brutal, ¿no? Un macho relativamente bien comportado en la casa, caballeroso, un poco se hace tonto, tiene un saborcito muy brutal porque se hace tonto con uno de los amoríos de su mujer, pero después le da la respuesta, es decir, no la cuestiona a la mujer, solo se enfrenta con la respuesta que tuvo su marido, que ni siquiera le reclamó, no le dijo, oye, sé que te estás acostando con fulano de tal y le hizo un drama, no le dijo absolutamente nada, solo le mató al amante. Así de bruto es el proceso. Y una vez que le mata al amante y que reconoce en la respuesta de ella que ella sabe que le mataron al amante por el mismo marido, solo se van a acostar en una siesta y vuelven a juguetear y él se hace el no pasa nada, incluso con su propia mujer, pues ni siquiera le reclama, solo le quita las tentaciones. Así de brutal es la situación y eso es bien interesante, eso hace que esta novela resulte apasionante. La mujer vuelve a tener más adelante otro amante, más allá pues de que si la historia fue real, tiene que ver los dos con lo artístico. Los dos son artistas, uno es director de orquesta y tiene que ver con este elemento que a ella le falta y que no encuentra tampoco en su hombre, porque su hombre es bruto, pues su hombre es así cuadrado, ordenado, que tiene mucho sentido político. Si venimos de un país en guerra, completamente o en muchos sentidos ignorante, con una pulsión pasional a flor de piel violenta, en un desmadre de revolución que fue lo que ocurrió en nuestro país, donde solo se revolcó la bola, literalmente la bola solo dio giros y después se requirieron estos hombres, estos capitanes, estos generalotes valientes para detenerlo y poner orden, el que ellos entendían. El que no considera vulnerabilidades, el que está atravesado de machismo, de violencia, de brutalidad, ese es el que estableció, ¿no? Que al final de cuentas también fue generando estas instituciones, la educación, la industria, etcétera, etcétera. Pues, es decir, cómo en este proceso novelesco, a través de una radiografía familiar, vemos la construcción de un país y por lo tanto también la construcción de ese país, lo que lo ha atravesado, ¿no? Los conflictos brutales que lo han atravesado. Y creo que una de las enormes ventajas, como decía al principio, es que este libro en particular, Arráncame la vida, al ser relativamente ligero y muy divertido, eh, nos permite ir acercándonos a estos temas sacudidores de una cultura nacional sin que casi nos demos cuenta de que estamos trabajando en un asunto socioeconómico, un asunto sociocultural, en determinaciones políticas, porque la lectura es muy amena, porque el retrato de lo vital de estos personajes deja este saborcito agridulce, como lo he estado mencionando. Bueno, ella, sentada jugando con la tierra húmeda que rodeaba la tumba de Andrés, divertida con mi futuro, casi feliz. Es un gran final. Esta mujer que nació en un México que no la dejó desarrollarse, por más que tuvo un padre muy amoroso y muy cariñoso, socialmente no había muchas posibilidades de eso. Y luego es, pues como te decía yo, casi arrebatada por este generalote que le da una muy buena vida. Es decir, tenías dos posibilidades de alguna forma, ¿no? El hambre y sufrir y casarte ahí con un tipo mediocre y pasar hambres, o tener esta vida burguesa de buenos vestidos, de viajes, de buenas comidas, de buenos colegios para los hijos, etcétera, pagando un precio de no ser feliz, pagando un precio de cumplir
con lo que se espera que sea esta mujer domada casi literalmente en este mundo político de este generalote. Bueno, pues nuestra protagonista cumple con esos requisitos, pero es sabroso y a la vez doloroso que justo cuando se muere el marido, que pensó por otro lado él que era un hombre digno de que se le hiciera una estatua, por ejemplo, digno de ejemplo para la vida, para las futuras generaciones, en el momento que está en la tumba, la mujer lo que piensa es, después de todo el protocolo político, cultural hacia los otros, la mujer lo que piensa es, me siento profundamente feliz de que ya te hayas muerto. Cobra sentido, cobran sentido muchas de las cosas para ella. Es brutal, es muy fuerte. En términos de si somos hombres o mujeres, no importa. Yo pensaba, no, qué horrible debe ser llegar a morir y reconocer que la gente que estuvo cerca nos tuvo miedo, jugó con una máscara frente a nosotros y que cuando salgamos de este mundo, la sensación con la que los demás se queden sea de descanso, sea de relajamiento. Bueno, pues eso le va a pasar a nuestra querida prota. En fin, bueno, pues es una invitación a que le entres a este texto que habla de nosotros, que habla de nuestro pasado, que es muy divertido y que está perfectamente bien escrito, que está muy bien hecho y que te puede llevar también a ir repitiendo situaciones. Me parece que la obra de la maestra Mastretta es muy sólida, o pasar a otras novelistas o otros novelistas, o ir profundizando hacia situaciones donde podamos ir más adentro en este mar maravilloso, espeluznante, que es la composición, la estructura debajo de tierra, del subsuelo del mexicano. Y por lo tanto, pues no solo del mexicano como tal, incluso de los países conquistados, de los países pobres, de los países en etapas de desarrollo, que seguramente tiene que ver con cómo nos movemos en la vida, cuántas cosas de esta novela espléndida hago yo, en dónde me muevo como generalote, en dónde me muevo en mi parte femenina como esta mujer que está buscando el arte, que quiere liberarse, que tiene ganas de hacer cosas, pero que la estructura social, familiar, las otras personas no lo dejan, en dónde me muevo con los dramas de esta novela espléndida. Bueno, pues ahí está la invitación, Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. Soy Marco Vidal, espero tus comentarios y nos vemos en la siguiente entrega. Chao.